Bueno, chicos, vamos a repasar las ideas más importantes del plano inclinado. Para ello, lo primero que necesitamos, pues obviamente es un plano inclinado, ¿vale? Un plano inclinado, como sabéis, pues es una tabla, por ejemplo, que forma un determinado ángulo con respecto a la horizontal. ¿Vale? Ese ángulo es este de aquí. Fijaros que es pues, lo inclinada que está nuestra tabla respecto de la horizontal. Y vamos a utilizar pues una letra, se suelen utilizar letras griegas para los ángulos, esta de aquí, ¿vale? Que vamos a llamar pues Z, ¿vale? Es una letra griega, como digo, que se pronuncia Z y se escribe así. Y como digo, pues se suele emplear para los ángulos. ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues necesitamos el objeto que va a caer, que va a deslizar a lo largo del plano y vamos a dibujar una cajita. Podría ser cualquier objeto con una superficie plana que deslice a lo largo del plano, como digo. Muy bien. Este objeto pues tiene una masa. La masa la vamos a llamar M. ¿Vale? Estos son nombres para variables, cantidades que nosotros luego podemos decidir qué valor van a tener. Por ejemplo, la masa podrían ser 5 kilos, pero también podrían ser 2 kilos. Y el ángulo podría ser 30 grados, 60, 45 grados, pues cualquier valor entre 0 y 90 grados. 0 sería horizontal, 90 grados pues sería el problema de caída libre que ya hemos analizado. ¿Por qué introducimos estas variables? Pues porque así tenemos mucha generalidad. Así podemos afrontar cualquier situación, sea la que sea la masa y sea el que sea el ángulo. ¿De acuerdo? Vale. De momento vamos a asumir que no hay rozamiento entre el plano y el bloque. Esto es, por supuesto, imposible en la vida real. Es lo que se llama una idealización, pero una buena aproximación a ella, por ejemplo, sería que el plano estuviese bien engrasado. ¿Vale? Luego veremos, como hemos estudiado en clase, qué papel juega el rozamiento cuando lo hay. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre el objeto. La primera y más obvia es la fuerza que la gravedad hace sobre el bloque. A esta la llamamos el peso. ¿Vale? Y la denotamos con P, con una rayita encima, porque no solo es cuánto pesas, sino que pesas hacia abajo. Se trata de un vector, es una magnitud vectorial. ¿Vale? P es una magnitud vectorial. Recordad que no es más que una fuerza y las fuerzas pues, pueden empujar en distintas direcciones. No solo tenemos que decir que son 20 newtons para allá, sino... Perdón, no solo tenemos que decir que son 20 newtons, sino que además son 20 newtons para allá o para acá. Tenemos que indicar la dirección y el sentido en los que empuja la fuerza. ¿Vale? Venga, ¿qué más sabemos? Bueno, pues lo que sabemos es que es vertical y hacia abajo. ¿Vale? Esa fuerza la ejerce el planeta Tierra, que está por aquí abajo, que tira del bloque hacia su centro. Y luego además sabemos cómo de grande es el módulo de P, que es lo larga que es la flechita. ¿Cuánta fuerza? No ya hacia dónde, sino cuánta fuerza. Pues eso va a tener que ser proporcional a la masa. Por eso aparece aquí la masa, porque cuanto más grande es la masa, más grande es el peso. Recordad que masa y peso son cosas distintas. Uno tiene la misma masa en la Tierra y en la Luna, pero pesa distinto. ¿Eso cómo queda codificado aquí? Bueno, pues queda codificado por lo que se llama la aceleración de la gravedad, que será más grande en la Tierra que en la Luna. En el caso particular de la Tierra, pues esto vale 9,81 metros partidos segundo al cuadrado. Las unidades las deducimos claramente por el hecho de que esto es una masa y al multiplicar por algo tiene que dar una fuerza. Las fuerzas son masas por aceleraciones. La unidad es la unidad de masa por la unidad de aceleración. ¿Vale? Por otra parte, es la aceleración con la que cae un objeto que se deja caer libremente, como vimos en el tema anterior. ¿Vale? Entonces, fijaros, ya tenemos controlada a la fuerza peso. Sabemos que es vertical apuntando hacia abajo y que su módulo es m por g. Si hiciésemos la m más grande, la fuerza sería más grande. Si la hacemos más pequeña, pues la fuerza es más pequeña. El peso es proporcional a la masa. Si duplicamos la masa, duplicamos el peso. Si hacemos la masa a la mitad, pues hacemos el peso a la mitad. ¿Vale? ¿Y qué otras fuerzas actúan sobre este objeto? Bueno, nosotros vemos que el objeto está en contacto con el plano, por lo tanto el plano tiene que estar haciendo algún tipo de fuerza. Vamos a intentar averiguar un poquito qué fuerzas son estas. ¿Vale? Para ello es interesante dibujarnos dos ejes. Este de aquí, a ver si me sale más o menos recto, y este de aquí, a los cuales los vamos a llamar X e Y. Son dos ejes cartesianos. ¿Vale?
Uno, como veis, el eje X es paralelo al plano mismo. Nos interesa porque obviamente el bloque o va a ir hacia abajo o va a ir hacia arriba, pero siempre se moverá a lo largo del eje X, no del eje Y. Y en la dirección del eje Y precisamente pues no hay movimiento, el bloque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Por eso elegimos estos dos ejes, porque se acoplan muy bien al movimiento. Conseguimos que en uno de ellos se dé todo el movimiento y que en el otro no se dé absolutamente nada. Vale, ¿y qué utilidad pueden tener? Pues fijaros, lo primero que vamos a hacer es expresar esta fuerza-peso como la suma de dos componentes. A una la vamos a llamar la componente X del peso y a otra la vamos a llamar la componente Y del peso. Como su nombre indica, pues son vectores que actúan en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Y tienen que sumar P. ¿De acuerdo? Para eso, fijaros, yo voy a hacer esta línea punteada aquí y me voy a dibujar este primer vector. ¿Vale? Que seguido de este vector darían la fuerza peso. Este de aquí sería P sub I y este de aquí sería P sub X. ¿Os dais cuenta? Al poner uno detrás del otro obtenemos la fuerza P. Recordad que es así como sumábamos vectores, poniendo uno detrás del otro. Bueno, pues este vector con este detrás da justamente el peso. Por eso es verdad que el peso es la suma de esos dos. ¿Vale? Además, fijaros que estos vectores nosotros los podemos mover. Siempre que no los giremos, ni los hagamos más largos ni más cortos, nos los podemos llevar a donde nosotros queramos. Este pequeñito de aquí abajo lo voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí porque así visualizo más fácilmente que la fuerza-peso ha sido descompuesta en dos fuerzas. Esta de aquí y esta otra de aquí. Que actuando sobre el cuerpo tendrían los siguientes efectos. La componente X del peso, fijaros que ya podemos olvidarnos de esta flechita, como si no estuviese, la hemos sustituido por estas dos, cuyo efecto combinado es el mismo que tendría el peso por sí solo. ¿Vale? Así que esta, imaginad que ya no está ahí. Y vamos a pensar qué hace esta parte y qué hace esta parte. Bueno, esta obviamente es una fuerza que tiende a llevar el bloque hacia abajo, a que se caiga. Y esta otra, la componente Y, lo que intenta es que el bloque rompa el plano. Intenta que el bloque vaya en esta dirección, cosa que no puede hacer porque está el plano ahí en medio. Luego averiguamos una cosa muy importante y es que el plano tiene que estar haciendo una fuerza que contrarreste a esta de aquí. A esa es la que en clase hemos llamado pues, la fuerza normal. ¿Vale? Tiene que ser igual de grande, dejando que continúe el eje Y por ahí. Esta debería ser la fuerza normal. La llamamos así, ¿vale? ¿Y qué debe suceder? Bueno, pues lo que tiene que suceder es que esa fuerza normal que hace el plano por no romperse, se comba un poquito y empuja de vuelta. Pues esa fuerza sumada como vectores con la componente Y del peso tiene que dar 0. ¿Vale? Esto es obligatorio, porque en esta dirección no hay movimiento. Y acordaros que si hubiese una fuerza neta, Newton nos dice que tendría que haber una aceleración, esto tendría que moverse hacia abajo, ¿vale? O hacia arriba, pero no lo hace, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, pues ya tenemos esta condición tan importante. Estos dos vectores, fijaros que son iguales, pero apuntan en direcciones, en sentidos, mejor dicho, opuestos, ¿eh? Por eso su suma es 0. Otra manera de decir esto es que ese vector n es igual y opuesto, por eso ponemos un signo menos, al vector P sub I. ¿De acuerdo? Dos maneras equivalentes de decir lo mismo. Fijaros que sería como pasar este restando al 0 y nos quedaría pues solo menos n igual a menos P sub I. Vale, pues una relación también muy importante que hemos deducido. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Algo más? No, porque fijaros, ahora cuando apliquemos la segunda ley de Newton, ¿vale? La segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Bueno, pues que si hay una fuerza neta, el cuerpo acelera. De manera que la aceleración es esa fuerza neta o fuerza total, dejando que ponga F sub t de fuerza total, partido por la masa. ¿Vale? Esta es la idea de que si un cuerpo está siendo empujado, su velocidad cambia, acelera. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fuerza total o la fuerza neta cuando miramos aquí? Bueno, pues la fuerza total no es más que la suma de las tres fuerzas que tenemos ahí. P sub X, acordaros que nos hemos quitado ya encima la P, es como si no estuviese. P sub X más P sub Y más N. Esas son las tres fuerzas. Si no hay rozamiento, eso es todo. ¿De acuerdo? ¿Y qué sabemos? Pues que estas dos suman 0.
se cancelan, son la n y la p sub i, que ya hemos dicho que su suma es 0. Así que la fuerza total pues es simple y llanamente la componente x del peso. ¿Vale? ¿Y qué va a hacer esa fuerza? Pues va a acelerar el objeto. Si está aquí parado, va a empezar a coger velocidad hacia abajo. La aceleración del objeto será la fuerza total, que es p sub x, partido por la masa. ¿Vale? Daros cuenta de que si yo lo dibujase sería una flechita para abajo. Tiene la misma dirección y sentido que p sub x y al dividirla por un numerito positivo, pues nos sale una flecha más corta o más larga, pero desde luego no va a cambiar la dirección y el sentido de la flecha original de p sub x. Muy bien, pues ya sabemos que la aceleración es un vector hacia abajo. Acordaros que la aceleración es un vector, muy importante, y hereda dirección y sentido de la fuerza neta, de la fuerza total. Vale, así que el cuerpo va a tener una aceleración hacia abajo. Eso quiere decir que su velocidad va a cambiar hacia abajo. Su vector velocidad es inicialmente 0, pongamos, y va a ir creciendo, porque eso es lo que dice la aceleración. Cuando tengo una aceleración en una determinada dirección y sentido, como es este el caso, pues la velocidad crece en esa dirección y sentido. Tendremos más y más y más velocidad hacia abajo. Si el cuerpo subiese hacia arriba, pues esta aceleración lo que nos diría es que ganamos velocidad hacia abajo, o equivalentemente que ese vector velocidad grande que tenemos hacia arriba se va haciendo más pequeño, ¿vale? Hasta que tenemos velocidad 0 y entonces empezamos el proceso del que hablaba antes, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos esto de aquí. Perfecto. A partir de aquí, lo que tenemos es un movimiento a lo largo de una recta, el eje X, y con una aceleración que es siempre la misma, porque fijaros que esta componente X del peso no cambia a medida que el bloque se mueve. Yo podría haber dibujado lo mismo aquí y el peso sería igual, PI sería igual, PX sería igual, no cambiaría nada. Así que a lo largo de todo el movimiento tengo la misma aceleración. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la aceleración es siempre la misma. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí ya sabemos que para resolver problemas lo único que tenemos que recordar son dos fórmulas. La primera es la que nos dice cuál es la velocidad que tenemos al cabo de un cierto tiempo t. Dejadme que lo ponga así. Hay varias maneras de escribir lo mismo. Esto sería la velocidad al cabo de un tiempo t. Velocidad como función del tiempo. Muchas veces lo escribimos simplemente así. Y muchas veces también lo escribimos así, como velocidad final. Al cabo de un cierto tiempo tendremos una velocidad final. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, pues será la velocidad que tenía al principio, ¿verdad? Esa ya la tengo. Y ahora, porque tengo aceleración, voy cambiando mi velocidad. Aceleración por tiempo. La aceleración es el ritmo al que cambio mi velocidad. ¿De acuerdo? Si la aceleración es grande, cojo velocidad muy rápidamente. Si la aceleración es pequeña, cojo velocidad más despacio. Muy bien, esta es nuestra primera fórmula. Y aquí en la A, obviamente, tenemos que poner la que sale de aquí. Pero mucho cuidadito que fijaros que aquí no aparece un vector. ¿Vale? A puede ser positiva. A ver cómo os lo pongo esto. Bueno, voy a ponerlo con palabras, ¿vale? Puede ser positiva o negativa. O cero también, claro, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se relaciona eso con la idea de que la aceleración es un vector, es una flecha? Bueno, pues porque cuando nos movemos ya solo en una dimensión, en un eje, podríamos coger, por ejemplo, aquí abajo x igual a 0, ¿vale? Y decir que las x crecen para arriba, ¿de acuerdo? X crecientes. De manera que si tenemos vectores que apuntan en esa dirección, los vamos a codificar con un número positivo y si apuntan en la dirección contraria con un número negativo. Así encapsulamos el hecho de que la aceleración tiene un sentido, puede ser para arriba o para abajo, y aquí es para abajo, daros cuenta, ¿vale? Así que si cogemos las x crecientes para arriba, pues nuestra aceleración será negativa. Dejadme que lo ponga aquí. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cogeremos la aceleración que calculemos y le pondremos a mano un signo menos, ¿vale? Eso es para reflejar hacia dónde apunta el vector. Apunta en la dirección contraria de las x crecientes. Vale, pues como digo, tenemos la velocidad y aquí la aceleración que tenemos que poner es este numerito negativo que nos sale, ¿vale? Al dividir p sub x entre m, obtendremos un vector y el módulo de ese vector le cambiaremos el signo y lo pondremos negativo automáticamente. Vale, por otra parte, tenemos una ecuación que nos dice dónde estaremos al cabo de un tiempo t, x como función del tiempo. Esto a veces lo ponemos simplemente como x
y a veces también como x final. Son tres maneras de decir lo mismo. Y esta es la fórmula larga que vimos en el tema anterior. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y con estas dos formulitas podemos resolver cualquier problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Como tenemos que conocer P sub x, ahora nos preguntamos, muy bien, en el dibujo yo lo veo, pero ¿cómo lo calculo? Utilizando el ángulo y el hecho de que mi cuerpo tiene una masa concreta, es decir, tiene un determinado peso asociado a dicha masa. Bueno, pues para calcular P sub x, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que este ángulo que forma el plano con la horizontal es también este angulito de aquí. Es el mismo ángulo. ¿Vale? La razón de ello es que los lados de este ángulo de aquí son perpendiculares a los lados de este ángulo de aquí. Fijaros, este es perpendicular a este y este son perpendiculares también. Ángulos que tienen los lados perpendiculares son iguales entre sí. ¿Vale? Entonces, ese ángulo y ese son el mismo. ¿Cómo podemos entonces calcular P sub x, que es lo que nos interesa aquí? Pues os lo voy a hacer aquí. Recordamos que el seno de un ángulo se define, nos fijamos ahora en este triángulo rectángulo, se define como el cateto opuesto partido por la hipotenusa. La hipotenusa es todo el peso y el cateto opuesto tiene la longitud del vector P sub x que queremos calcular. Por lo tanto, cateto opuesto, P sub x, ¿vale? Lo largo que es ese vector, el módulo, partido por la hipotenusa, que es todo el vector P. ¿Vale? Lo largo que es el vector P, no el vector mismo, sino lo largo que es. Y como lo que nos interesa es esto, es el módulo de P sub x, pues despejamos. Y decimos el módulo de P sub x, que a partir de ahora lo escribiré simplemente así, todo esto, a ver si lo puedo... Venga, lo pongo aquí, ¿vale? Esto es notación, son simbolitos que utilizamos. En lugar de escribir todo esto, quito la flechita de arriba y las dos barras y escribo simplemente P sub x. Pero me estoy refiriendo a lo largo que es el vector, a su módulo. ¿Vale? Pues fijaros, esa cantidad, para despejarla simplemente paso el peso multiplicando al otro lado, el módulo es mg, y hay que multiplicar por el seno del ángulo. Pues ya lo tengo, lo que quería calcular, que es fundamental para saber cuál es la aceleración, lo puedo hacer así, multiplico la masa que me la dan por la gravedad, que es 9,81, aunque en clase lo solemos aproximar a 10, y por el seno del ángulo, que lo sabe la calculadora. Esa aceleración, le cambio el signo, y la utilizo a partir de ahí para resolver los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se suele coger x igual a 0 aquí abajo, ¿vale? Y a partir de ahí, con las x crecientes hacia arriba, pues lo único que tenemos que hacer es identificar la velocidad inicial, aquí por ejemplo podría ser nula, la aceleración que ya la hemos calculado, dónde estoy inicialmente y poco más, ¿vale? Con esto ya podréis hacer problemas. Os grabo ahora un vídeo utilizando estas ideas para hacer un problema. Aquí no hay rozamiento, ¿vale? Sin rozamiento. ¿Qué pasa cuando hay rozamiento? Bueno, pues que aparece una fuerza extra que se opone al movimiento y que vamos a poder calcular también. Está relacionada con cuánto presiona el bloque sobre el plano y con las propiedades de las superficies tanto del bloque como del plano. Pero eso lo vemos en un próximo vídeo.